¿Todo claro? Sí, profesora. Gracias, gracias. Bien, esta otra clase creo que todavía no le he colgado en el aula virtual. Pensé que ya lo había hecho, pero no está, me parece. Ahora terminando la clase lo voy a colocar. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos. Ya son 8:23, 8:25 comenzamos para poder continuar con esta otra clase que son de las bacterias que sí tienen mucha relevancia médica porque estas son las bacterias, este grupo de bacterias son patógenas. Otra cosa más, esta clase, por si acaso, ya no viene para el examen. El examen viene porque ya la otra semana les toca el examen. El examen viene hasta la clase que acabamos de hacer. Hasta ahí viene el primer examen teórico. Esta clase ya va para el segundo examen teórico, por si acaso, ¿ah? Bien, chicos, continuamos entonces. Vamos a hablar entonces ahora de estas bacterias que ya les estaba haciendo referencia y tienen mucha relevancia médica porque son las bacterias que más nos vienen ocasionando daño.
Sobre todo, que aquí pueden ver ustedes en la imagen, cuando se dividen en menores de 5 años o mayores de 5 años, como pueden ver en la imagen superior, y esos son los menores, de qué bacterias nos hablan los colorcitos, quiénes son las que más están predominando. Y miren que en donde están, pues está Acinetobacter, que es la siguiente clase que uno va a mencionar, Acinetobacter con pseudomonas. Pero ahí podemos ver qué cosas. Tenemos a la E. coli, tenemos a Klebsiella, ¿no? Que son dos bacterias las más representativas, las que más nos ocasionan daño y que también se ha visto que están atribuidas a la resistencia bacteriana, ¿ya? La E. coli y la Klebsiella sobre todo. ¿Qué nos ocasionan? Primero, ¿dónde las encontramos? Son saprofitas, ya, van a estar presentes a nivel del intestino grueso de animales y también en los humanos. Son las que se encargan de completar el ciclo metabólico de los alimentos. Muchas de ellas son patógenas primarias del tubo digestivo porque pueden producir cuadros de diarrea bacteriana. Son oportunistas fuera del intestino porque ahí es donde nos van a ocasionar las diversas infecciones como afectación a nivel de la piel o que te pueden producir heridas postquirúrgicas o que pueden ocasionar infecciones urinarias. Y las infecciones urinarias es lo más frecuente, ocasionado por qué bacteria, ya adelantándome, la Escherichia coli. ¿Ya? Entonces ocasiona pues el 80%, por eso casi todas las patologías que ustedes encuentren de causa infecciosa son de este grupo de bacterias. ¿Qué características tiene? Y en la práctica ya nosotros hemos visto a estas bacterias porque son bacilos gram negativos. El ejemplo que hemos estado mostrándoles es de la Escherichia coli. Muchas de estas bacterias se pueden mover, hay otras que no. Por ejemplo, Klebsiella se mueve. En cambio, E. coli es la que se mueve. La Klebsiella, más bien, no se mueve. Y si ustedes ya hicieron la práctica esta semana, que fue de valorar lo que es movilidad de las bacterias, se van a dar ahí con la sorpresa en la imagen que lo que nosotros habíamos puesto era una Klebsiella. Y se ve, ¿y cómo sé yo que esa bacteria no se mueve en el agar mío? Es cuando ustedes, se introduce un tipo de asa de forma de aguja y uno lo mete y luego lo saca. Entonces uno espera las 24 horas y solamente va a crecer en la zona donde se puso ese tipo de asa. Entonces, si solamente se ve el crecimiento, significa que esa bacteria no se mueve. Son bacterias que también algunas de ellas tienen cápsula, por ejemplo la E. coli K1, que sobre todo puede producir cuadros de meningitis en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión. Son bacterias aerobias y anaerobias facultativas. También son bacterias que fermentan glucosa, que esa es otra de las características. Ahora, en esta semana, cuando se ha hecho la clase del metabolismo de las bacterias, habrán visto en medio del TCI, el triple azúcar hierro. Y ese triple azúcar hierro se convierte en color amarillo cuando metaboliza carbohidratos, porque el TCI evalúa qué cosa, glucosa, sacarosa y lactosa. La glucosa va a estar en el fondo de la botella y lactosa y sacarosa hacia el nivel del pico. Y eso lo han visto ahora en esta semana en la práctica. Y habrán visto que hay bacterias que pueden metabolizar la glucosa y se ve el pico, o sea, van a ver dos colores, ¿no? El fondo del tubo se ve de color amarillo y el pico, que es esa zona de inclinación, se ve de color rojo. Por acá tengo alguna imagen que se las voy a mostrar. Ahí lo vamos a ver un poco más. Otra de las cosas, reducen los nitratos a nitritos y esto también es una particularidad de los enterobacterales. ¿Dónde voy a encontrar esto? Cuando ustedes vean en su clase que hacen del examen completo de orina, en una tira reactiva, hay una prueba bioquímica que se llama nitritos. Entonces los nitritos le va a marcar positivo. Y cuando lo marquen, es más probable que sea una muestra de orina de un paciente que tiene alguna infección urinaria ocasionada por los enterobacterales. ¿Ya? Pero también puede dar nitritos positivos cuando no he tomado una buena muestra. O sea, si es una muestra de orina contaminada, o sea, que le tomaste, le pusiste el chorro inicial y no el chorro medio, entonces puede salir de nitritos positivos, entonces ahí no tiene valor.
Por eso que también es importante las condiciones cuando uno hace esa toma de muestra. Son bacterias que no forman citocromo oxidasa, son muy sensibles a los desinfectantes y pueden fermentar lactosa y otras no. ¿Cómo voy a diferenciar yo lactosa positiva o lactosa negativa con el uso del agar maconque? ¿Ya? Entonces aquí lo podemos ver. Aquí tenemos aquellas bacterias que fermentan o que consumen la lactosa. Pueden ver ustedes que se vuelve de color rosa rojo. Y aquellas que no consumen la lactosa pueden ver que permanecen incoloras las colonias. Aquí tenemos algunas de ellas: Proteus, Salmonella, Shigella, Yersinia. Y miren que aquellas que producen lactosas positivas, E. coli, Klebsiella. La diferencia entre E. coli y Klebsiella, además de la movilidad, porque E. coli sí se mueve, Klebsiella no, es también que las colonias aquí de la E. coli son cremosas, mientras que de la Klebsiella son mucosas. Enterobacter, Citrobacter, Serratia. Otra de las componentes que tienen es su estructura. Entonces, en su estructura tienen estos elementos, sus antígenos también, ¿no? Entonces, tienen un componente somático, la cápsula, ya hace un ratito mencionaba la famosa E. coli K1, que es la que le va a dar la virulencia. Nosotros hemos tenido oportunidad de tener un paciente pediátrico que tuvo una inmunodeficiencia primaria y de la cual hizo cuadros de abscesos ocasionados por esta E. coli K1. Y también pues su componente del flagelo. Entonces, como pueden ver, el somático tiene ahí su antígeno O, ¿ya? Y tiene componente de este lipopolisacárido que es termoestable, es el antígeno principal también de la pared celular. Y esto es lo que me va a producir anticuerpos IgM. O sea, ante alguna infección, los primeros antígenos que van a aparecer son los antígenos somáticos, o sea, el famoso antígeno O. Cuando pasen los días, más bien lo que va a aparecer luego, y por eso por la presencia de los anticuerpos IgG, es el antígeno flagelar, el antígeno H. Había una prueba de laboratorio, bueno, algunos todavía lo siguen haciendo, aunque ya no tiene relevancia médica, que es la prueba de las aglutinaciones. Cuando uno quería detectar a un paciente que tiene un cuadro febril y tú decías, bueno, esto puede ser más por fiebre tifoidea, ¿qué le dosábamos? El antígeno O y el antígeno H de la Salmonella typhi. Entonces, cuando salían positivos, significaba pues que mi paciente sí tenía infección de salmonela, ¿no? Por salmonela tífica o la fiebre tifoidea. Ya no se usa mucho, ¿por qué? Porque el antígeno O y el antígeno H no solamente está presente en la salmonela, sino que también está presente en todas las bacterias, el E. coli, la Klebsiella. Entonces, al tener estos componentes, todas estas bacterias, pues no te ayudaría mucho en la prueba de las aglutinaciones. Por eso que podía uno tener el riesgo de los falsos positivos. Acá está la imagen del famoso TCI. Aquí en la tabla pueden ver ustedes la clasificación de las bacterias de acuerdo a sus géneros y especies. Esto es lo que yo hace un momento les decía. Miren, este es un TCI normal, así se ve el TCI normal. Es un color rojo ladrillo. Miren este medio del TCI del triple azúcar hierro, de la cual el fondo tiene glucosa, o sea, metabolizado. Y miren acá el pico, que es lo que yo les decía. Si no cambia de color, esto significa que esta bacteria no metaboliza ni lactosa ni sacarosa, pero sí glucosa. ¿Ya? Ojo con eso. Esto de acá es la presencia del sulfuro, el famoso sulfuro de hierro, ¿no? Que hay algunas bacterias como por ejemplo el Proteus. Y esto lo puedo ver en el medio del TCI. Eso es lo que se ha hecho en la práctica de esta semana, ¿ah? Para que ustedes ya conozcan un poquito ese metabolismo que tienen las bacterias. Sobre todo los enterobacteriales, que es una de las formas que nosotros tenemos para poder hacer la identificación. Acá tenemos la característica de la salmonela, que es una bacteria. Si es que uno hace la descripción, esta bacteria no metaboliza ni lactosa, no metaboliza urea, es una bacteria que sí se mueve, sí produce sulfuro, sí produce la lisina y también gas de glucosa. Hay una gran cantidad de serotipos, pero sobre todo las que han resultado tener mucha relevancia médica es Salmonella typhi, la Paratyphi, la salmonella entérica también, ¿no? De las que ustedes pueden ver acá, son las que más nos terminan ocasionando pues cuadros clínicos en los pacientes y son las que nosotros más aislamos, ¿ah? Entonces las del grupo 1 son las que afectan al humano, donde está la salmonella pues entérica.
Algunos cuadros clínicos de las salmonelas. Entonces, miren ustedes acá. Primero, cuadros de enterocolitis que son ocasionados por salmonelas que son no tifoideas. Esta se va a producir, ¿por qué? Por alimentos contaminados, con las heces de los animales. Y miren que para las enterocolitis, o sea, la salmonela entérica, para que el paciente pueda tener el cuadro clínico de la infección y todo ello, es que la dosis ha superado a 1 millón de bacterias por gramo. Miren ustedes, ¿no? Entonces resulta ser alta la cantidad para que pueda producir una infección. ¿En qué tiempo puede producir el cuadro clínico? Luego de 8 a 48 horas, luego de la ingesta de los alimentos, entonces el paciente me puede presentar náuseas, vómitos, diarrea sin sangre, ¿no? Otro detalle más es que es una bacteria intracelular facultativa. Por eso que después vamos a tener la situación de que los pacientes pueden llegar a ser portadores, ¿ya? Entonces tienen genes de invasión, invaden al tejido linfoideo, al epitelio del lilio y la célula M de la placa de Peyer. Entonces, esta bacteria, la Salmonella entérica, pueden producir bacteriemias y también infecciones focales. Las bacteriemias, nosotros hemos tenido oportunidad de encontrarlos en pacientes con VIH. Cuando nos llegaban los pacientes con fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, diarreas, entonces nosotros hacíamos los hemocultivos y nos dábamos con la sorpresa pues que salían que eran salmonelas entéricas, ¿no? Entonces muchas veces estos pacientes sí ameritan tener hasta una hospitalización. Entonces ahí los hemos aislado. Entonces, la salmonella tifi, y miren acá, si en el otro tenías que tener 1 millón, acá la dosis infectante solo necesitas 1000 bacterias. O sea, no es mucha la cantidad para que te pueda ocasionar el cuadro clínico. Y como todas las otras salmonelas, pues ingresa también a nivel de los enterocitos, a nivel del tejido linfoideo e invade también las placas de Peyer y luego se va hacia la sangre. También pueden producir cuadros de bacteremia, por eso es que también a partir de en la primera semana nada más uno describe que el cuadro clínico de salmonela en la primera semana, ¿qué cosa tienes que tomar? Hemocultivos, por si acaso. Entonces, la primera semana de producida la infección, o sea, tengo a mi paciente con fiebre, malestar, puede estar ahí haciéndome todo este cuadro clínico y si te dice que también ha tenido comida de dudosa procedencia por ahí, ojo, eso hay que tomarle los hemocultivos. ¿Ah? Y es ahí donde uno aísla a la salmonella tifi durante la primera semana, porque cuando ya hace la diarrea es días posteriores y ya ahí a partir de la segunda semana recién ahí uno va a encontrar la presencia de salmonella tifi en el coprocultivo. Entonces, esto es lo que va a suceder y va a eliminarse por las heces durante varias semanas. ¿Ya? Finalmente, también con Salmonella tifi los pacientes pueden llegar a ser portadores. ¿Ya? En las personas, por ejemplo, que se dedican a la cocina, los cocineros que manipulan los alimentos, todo ello, parte de las evaluaciones es hacerle también el estudio para ver si mi paciente o estas personas colonizan salmonelas, porque si colonizan salmonelas, pues tienen que tener una adecuada higiene de manos, ¿no? Porque manipulan los alimentos y eso puede ocasionar también diarreas en los pacientes, que eso es lo que nosotros no queremos. Miren ustedes, entonces aquí tenemos una tabla de resumen del cuadro clínico que se puede ocasionar, ¿no? Que puede que pueden ocasionar estas bacterias del grupo de las salmonelas. Entonces, las fiebres entéricas, que son estas, la salmonella tifi, miren ustedes, esta es la salmonella tifi, la fiebre tifoidea, las septicemias, las bacteremias que pueden producir las salmonelas y las enterocolitis que están relacionadas con la salmonella entérica. Entonces, no se vayan a olvidar de ello, porque esto sí también va a ser una pregunta de examen. Shigella, para que no se olviden, Shigella es la diarrea con moco, sangre, dolor abdominal, pujo, tenesmo. Esa diarrea característica, esa es Shigella. Y miren que también la Shigella todo tiene negativo. Y la teoría hemos dicho que
lo único que puede metabolizar estos enterobacteriales en común es glucosa. O sea que lo único que van a encontrarle a esta bacteria positivo es la glucosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sí lo metaboliza. El resto de cosas no le sucede a Shigella. Esta Shigella es habitante exclusivo del hombre. Y miren que tiene también hasta una endotoxina que nos va a dividir en 4 serotipos de la Shigella dysenteria, Boydii, Flexneri y Sonnei. Todas ellas tienen relevancia médica, todas ellas producen cuadros clínicos en el paciente, pero hay una de ellas que es la disenteria, como se menciona acá, pues puede producirme acción a nivel del tejido nervioso, ¿ya? Y miren, Shigella para ocasionar cuadros clínicos, en la otra era 1.000.000, luego Salmonella typhi era 1.000, esta solo necesita 200 bacterias, o sea, es poca la cantidad que necesita para producirme todo ese cuadro clínico. El periodo de incubación es de 2 a 3 días, la acción que va a hacer a nivel del ilion terminal y en el colon. Por lo tanto, se va a multiplicar, va a invadir las mucosas y me va a ocasionar un daño epitelial citotóxico, lo que va a generar la ulceración y los abscesos. Por eso que también ustedes van a encontrar moco, sangre. ¿Ven? Por eso les decía. Se le conoce con el nombre de la disentería basilar. ¿Ya? Entonces esa es la clásica Shigella. ¿He tenido oportunidad de tener en el 2 de mayo pacientes con Shigella? Sí. Sí hemos tenido con todo el cuadro clínico, así como les estoy mencionando, y a veces los niños todavía cuando llegaban a la emergencia llegaban con fiebre, dolor abdominal, que a veces pensaban que estaban teniendo pues cuadro de una apendicitis. Entonces cuando uno valora bien la clínica, se va a dar con la sorpresa que no era apendicitis, sino que simplemente estaba iniciando su cuadro de una infección bacteriana que más probable es que sea una Shigella, ¿no? Porque la Shigella 1 también, las pruebas moleculares también que se pueden hacer a partir de esa muestra de heces frescas que se obtenga de esa diarrea, ¿no? De esa diarrea, y ahí uno le hace la prueba molecular y tienes ya en hora y media el diagnóstico, ¿no? Ya sabes cuál es el agente que le está ocasionando pues esta diarrea al paciente. Porque hay diversos tipos de diarreas. Cuando ya les toque a ustedes hablar un poquito de la semiología, la explicación de las etiologías, de los diversos tipos de diarreas que se puedan producir, cada una de ellas va a tener un manejo diferente. Y aquí viene la otra, que tiene mucha relevancia, que es la E. coli. La E. coli, que ya la hemos estado viendo en las prácticas, porque es una bacteria Bacillus gram negativos, y una de las particularidades que tiene es que sí, esta bacteria me degrada lactosa. El indol, esto ustedes lo han visto ahora en la práctica, recordarán el anillito rojo, ese anillito rojo cuando ustedes agregaron sus gotitas de reactivo de COVAX o el indol, y te marcó positivo para E. coli. ¿Y eso qué significa? Que es una bacteria que metaboliza el aminoácido triptófano, ¿no? También te marca la lisina positiva, pero el citrato resulta ser negativo. Habita en el intestino grueso, produce también la vitamina K, que es la famosa vitamina antihemorrágica. ¿Dónde lo puedes tener? O sea, si uno encuentra en el agua potable, significa que esa no es apta para el consumo humano. Esta bacteria, la E. coli, es la que más nos ocasiona las infecciones, desde unas infecciones urinarias, infecciones de herida operatoria, cuadros de sepsis y meningitis en el recién nacido. Como les dije, nosotros tuvimos oportunidad de tener a la K1, ¿no? Ocasionando cuadros de abscesos en un inmunosuprimido primario. De las gastroenteritis producidas por E. coli, en verdad, la manera de poder identificarlas, qué tipo de coli es, yo solamente en el cultivo puedo decir, sí, es presencia de coli, pero necesito saber también cuál es ese tipo de coli, por qué, porque cada una de ellas va a tener un manejo diferente. Por ejemplo, la diarrea del viajero, que es esta producida por una enterotoxigénica, ¿no? De la cual actúa en el intestino delgado y produce una diarrea pues acuosa. Con unas colegas de República Dominicana estamos haciendo una publicación para España, ya estamos presentando un póster para el Congreso de España y de la cual hemos hecho referencia de que República Dominicana es un lugar que es muy cotizado por los viajeros, ¿no? O sea, es bastante frecuente los viajeros allá, es bastante frecuente, hay mucho turismo. Y miren que una de las cosas que aislamos con bastante frecuencia, ¿qué fue?
E. coli enterotoxigénica. Y es la E. coli de la diarrea de los viajeros. Por eso que también hay personas que cuando viajan muchas veces evitan comer cosas crudas. Dicen, no, prefiero no comer nada crudo, todo cocido, para evitarme el riesgo de que pueda adquirir algún tipo de infección durante el viaje, ¿no? Esa es la famosa E. coli enteropatógena, que es inducida por algún bacteriófago, se adhiere pues a las vellosidades del intestino y las destruye, ¿no? Ocasionando pues una diarrea acuosa. La famosa E. coli enterohemorrágica, esta se ve sobre todo en Estados Unidos. Acá en nuestro país no he escuchado mucho de casos con enterohemorrágica, pero sí en Estados Unidos. En el libro de Murray ustedes van a tener ahí unos casos clínicos que están relacionados con la E. coli enterohemorrágica, porque está relacionado con el uso de los alimentos, sobre todo las carnes poco cocidas. A veces hay gente que le gusta comer la carne así, que dice, no, solamente al medio, quiero ahí sangrando, quieren, dice la carne, ¿no? O sea, se lo comen casi crudo, ¿no? Entonces ahí hay posibilidades, y si más esta carne pues está contaminada, pues uno puede adquirir a la famosa E. coli enterohemorrágica, que es el serotipo O157H7. ¿No? Actúan a nivel del intestino grueso, pueden producir cuadros de diarreas leves hasta cuadros de colitis hemorrágica, plaquetopenias y terminando en un síndrome urémico hemolítico. Entonces esto es importante también tenerlo en consideración. La E. coli enteroinvasiva, esta actúa a nivel del colon, destruye las células, entonces puede ser un cuadro clínico similar a la Shigella. Entonces la enteroinvasiva me produce diarreas con sangre. Entonces, para que vean ustedes algunas características de estas E. coli que pueden ocasionar. La manera de poder diferenciarlas es sobre todo con las pruebas moleculares. ¿Ah? Las otras enterobacterias o enterobacteriales que llaman la atención es Klebsiella. Klebsiella es otra de las bacterias que tiene gran relevancia médica porque es la que más nos ocasionan los cuadros respiratorios, las neumonías asociadas a ventilador, es de la Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae es un bacilo gran negativo, lactosa positiva, bacteria que no se mueve, eso es algo muy interesante de la Klebsiella, y las colonias son mucosas, a comparación del resto de las colonias que son cremosas. Klebsiella, pues también otra de las particularidades que tiene es que rápidamente puede generar resistencia. Es una de las bacterias que si tú tienes un paciente que ingresa con una Klebsiella sensible, le das un antibiótico para atacar, pero si en caso por ahí ya el paciente venía con algún tipo de resistencia, la Klebsiella comienza a proliferar, pero ya no las que son las más buenitas, sino las que ya tienen algún patrón de resistencia. Entonces fácilmente estas bacterias pueden mutar. ¿Ah? Nos producen abscesos, septicemias. Los grupos afectados son desde los recién nacidos hasta los adultos mayores, ¿no? Pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, traumatizados, hospitalizados, ahí vamos a tener la presencia sobre todo de estas bacterias. Y miren, este es un panel meningio, un panel de neumonía, perdón, de un paciente que estaba en la unidad de cuidados intensivos y como ven ustedes llama la atención las bacterias que pueden estar presentes. Y miren, acá está la Klebsiella, se ha detectado pseudomonas, hasta Serratia, ¿no? Hemophilus influenza, pero aquí uno tiene que darle relevancia a aquellas bacterias que tienen en relación algún mecanismo de resistencia. Y aquí podemos ver, ¿no? Entonces aquí está la famosa Klebsiella. Y Klebsiella es la que tiene esta CTX, que significa que es una ble. También tiene el NDM, o sea que esa es una carbapenemasa. Y ese es de un paciente, ojo, de un paciente que estaba en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿tiene relevancia el uso de estas pruebas moleculares? Claro que sí, tienen relevancia, porque te permiten identificar la bacteria, te permiten también hacerle los mecanismos de resistencia y de inmediato el médico puede dar el tratamiento adecuado, porque como van a ver ustedes más adelante, toda infección que se adquiere y puede complicar o puede poner en riesgo la vida del paciente siempre y cuando no se maneje a tiempo, no se maneja a tiempo, entonces el paciente pues tiene el riesgo de una elevada mortalidad. Por eso que es importante el uso de estas herramientas, pruebas moleculares, que te permitan hacer la identificación lo más pronto posible. Entonces ya estábamos haciendo referencia de que nuestro diagnóstico es a través de los cultivos,
con los cultivos, yo hago la identificación de las colonias, luego tengo que hacer pruebas bioquímicas para identificar el género y la probable especie. La otra cosa que se realiza es sobre todo el uso de las pruebas bioquímicas, pero en equipos automatizados, que reduce grandemente el tiempo de detección, porque la microbiología convencional me puede tomar hasta 24 o un poquito de horas más para poder hacer la identificación de la bacteria. ¿Ya? En cambio, con los equipos automatizados que te permiten hacer también la identificación, pero como hacen un periodo de incubación, ellas arrojan pues ya los resultados y te puede tomar alrededor máximo hasta de 12 horas para que obtengas el germen y hasta el mecanismo de resistencia, ¿no? Por eso que es importante el uso de herramientas que te permitan acelerar los diagnósticos. En fiebre tifoidea y salmonelosis, esto es lo que yo les decía, no las famosas aglutinaciones, pero como les digo ya ahora con el tiempo, estas pruebas han dejado ya mucho de usarse. Importante acá la higiene de manos. Eso es lo importantísimo acá para evitar el riesgo de infecciones por estas enterobacteriales. Alimentos bien cocidos, ¿no? Conservación de los alimentos lejos de animales domésticos y también de los roedores. Se describe que también hay una vacunación, pero es solamente para la fiebre tifoidea, sobre todo en aquellas personas que viajan a lugares que son endémicos a fiebre tifoidea, les van a obligar a ponerse ese tipo de vacuna. Y esto es lo que yo les estaba mencionando hace un momento con los enterobacteriales. ¿Qué es lo que sucede? Que rápidamente pueden mutar, pueden generar resistencia. Y aquí tenemos los diferentes mecanismos de resistencia y escape. El escape es un acrónimo de bacterias que sobre todo están relacionadas con el entorno hospitalario. Por ejemplo, este es la E. coli, este es Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterococos. Entonces, todas estas bacterias tienen mucha relevancia en el entorno hospitalario porque nos va a llevar a mortalidad. Entonces, estas bacterias generan mecanismos de resistencia como las inactivaciones a los antimicrobianos, donde en la modificación de los betalactámicos. ¿Quién hace esto? Por ejemplo, la bacteria del Staphylococcus aureus. Ya nosotros habíamos mencionado el Staphylococcus aureus la semana pasada, cuando tenían estas proteínas ligadoras de la penicilina y estas proteínas se mutaban y se convertían en 2A. Entonces ya los antibióticos que atacaban ahí como una penicilina o una cefalosporina no hacen efecto. Entonces el antibiótico tiene que ser diferente a ese mecanismo de acción. Tenemos aquí también la persistencia, los famosos biofilms, y biofilms también habíamos mencionado con los estafilococos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen dispositivos, ahí se pueden formar ese tipo de placas. Alteraciones de la pared celular también, las alteraciones de la pared celular que tiene que ver con su peptidoglucano, ¿no? Porque recuerden que el peptidoglucano era uno de los mecanismos de los cuales se protegía la bacteria y al quedarse desnudo la bacteria automáticamente se puede morir, ¿no? Alteraciones de las porinas, esto más va a suceder con bacterias como pseudomonas, ¿no? Las alteraciones de las porinas, la pérdida de las porinas o las bombas de flujo, de la cual ingresa el antibiótico, pero lo elimina automáticamente. Entonces, estas son dos situaciones en las cuales también en las bacterias se presenta con bastante frecuencia, ¿no? Y esta es la clasificación de las betalactamasas cuando uno habla de mecanismos de resistencia, porque ustedes van a escuchar mucho que dicen, tenemos una carbapenemasa serin metalo-betalactamasa, ¿ya? ¿A qué nos referimos que sea una metalo-betalactamasa? Que son de las más frecuentes en nuestro país y que pertenecen a este grupo, no al grupo B, que tiene un grupo funcional 3. ¿No? Y ahí se describe claramente cuáles son los mecanismos de resistencia de las cuales puede uno tener, ¿no? Y así las serinas, la serin beta-lactamasa, donde está el grupo A, C y D. Pero aquí también resultan ser muy variables. Por ejemplo, esta serina de tipo A, 2A, que está aquí metida, es la famosa KPC. KPC es otra de las bacterias que también se han aislado aquí en nuestro país y ahora hasta tenemos corresistencias de KPCs
con la NDM, por ejemplo, ¿no? Bacterias que tienen hasta 2 mecanismos de resistencia que se han podido detectar. Se han podido detectar con pruebas inmunocromatográficas o también hasta con pruebas moleculares. Este urocultivo, miren, es un urocultivo de la consulta externa, como así como tantas que nos llegan a la consulta, y pueden ver ustedes claramente la E. coli ble. O sea, ustedes dirán, doctora, pero hasta lo de la consulta ya viene con resistencia. Sí, y aquí por eso también es importante los antecedentes del paciente cuando uno haga una historia clínica, cuáles son los síntomas que están presentando. Por ejemplo, en la clase pasada nosotros habíamos hecho mención al Staphylococcus aprophyticus. Tengo un paciente, mujer, 20 años, ya inició actividad sexual, primera vez en su vida, que describe que le arde para orinar, orina poquito, cada rato, entonces uno automáticamente ya esto lo relaciona con qué, porque puede ser, y te dice que nunca antes ha tenido infecciones urinarias, entonces tú ya lo relacionas como una cistitis, pero como es su primera vez y tú le pides al laboratorio que le haga el gram, si encuentras cocos gram positivos, ya dices tú, es aprophyticus. Cualquier antibiótico y a su casa, no le va a pasar nada a la paciente, solo evalúen nomás de que no vaya a ser alérgica, eso sí. Pero en este caso, por ejemplo, puede ser un paciente diabético que ya no es su primera vez que ha tenido infecciones urinarias, ha tenido otras veces, y te dice que sí, le salió la primera vez una E. coli, y la E. coli le dieron, dice, hasta medicación por vía oral. Pero ahora luego te dice el paciente, no, pero ahora ya no tengo, no, ya no, ya, si bien es cierto, puedo tener los síntomas, ¿no? Puedo hacer hasta una pielonefritis, se puede decir así, doctora, pero hace un mes he estado hospitalizada, ojo con eso. Entonces ahí yo tengo que valorar el urocultivo de cómo fue hospitalizada. Y miren aquí que ya me está presentando algún mecanismo de resistencia. Eso quiere decir que aquí yo tendría que darle algún tipo de carbapenén, ¿no? Ertapenén, meropenén, imipenén. Pero ¿cuál es el problema del mero y del imipenén? Es que necesitas estar monitoreando al paciente, porque tienes que colocarle una vía, esa vía se le pasa el antibiótico con el Volutrol y en un lapso de 1 hora o de 2 horas, ¿no? Vía lenta, y si tiene algún efecto adverso, pues está ahí en la sala o en vista de que está ahí una enfermera y el médico pues evaluando el caso, ¿no? Entonces, por eso que es importante saber los antecedentes para que uno pueda definir qué tipo de tratamiento podría recibir mi paciente. O miren este otro caso, miren, aquí sí es una muestra de un aspirado bronquial de un paciente de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Claramente. Miren lo que salió, bacilos gram negativos y salió una famosa Klebsiella, que es lo que les decía que es lo que con mayor frecuencia nosotros aislamos en el hospital. Y miren, hasta me dice que salió una bacteria tipo Serin. Si ya me está diciendo que es Serin, puede ser una KPC, ¿no? Entonces ahí está diciéndome una tipo Serin, una KPC. Entonces, ¿qué me tocaría a nosotros hacer la valoración, ¿no? Ver qué tipo de gen de resistencia es lo que está presentando esta paciente. Y miren, aún así todavía tiene ya hasta la colistina. Colistina es el último antibiótico que uno le da al paciente cuando ya tiene resistencia a los carbapenems. Entonces, también es importante hacer la mención. Mis futuros cirujanos también existen guías que están relacionadas al tratamiento antibiótico de pacientes con infecciones intraabdominales y que han tenido también algún tipo de cirugías. Ya, por eso les digo mis futuros cirujanos. Y de la mano tiene que ir con los cultivos microbiológicos, porque los cultivos microbiológicos se van a hacer una adecuada identificación y que pueda recibir el paciente el adecuado antibiótico. Si bien es cierto, cuando comienza la infección nosotros tenemos que solicitar una terapia antibiótica empírica, pero mientras van pasando los días, el cultivo me va a dar esa positividad y de base a ello vamos a tener que modificar el tratamiento. ¿Ya? Por eso es importante también los cultivos. Y miren que cuando tenemos aquí algunas de las bacterias, qué tipo de bacterias somos las que estamos sospechando, miren, por eso que el médico también tiene que tener en su cabecita qué bacterias son las que podría estar sospechando, dependiendo de la infección que tenga. Yo ya tengo que darle cobertura para bacterias anaerobias, para pseudomonas, para bacterias que no sean resistentes a los enterococos o a las enterobacteriales o aquellas bacterias que sean BLE.
Entonces, miren ustedes cuáles son los probables antibióticos que uno podría manejarlo, ¿no? Y esto es un trabajo que es en conjunto entre el médico tratante, que puede ser el cirujano, y el médico infectólogo y laboratorio. ¿Ven? Entonces sí tiene relevancia que nosotros conozcamos a la gente que nos causa la infección, sobre todo en los enterobacteriales, ¿ah? Vibrios aquí en nuestro país, en los años 90 ustedes todavía no existían, ¿no? Se hablaba mucho, en 1990 tuvimos el brote de cólera. Hay videos en YouTube, yo les sugiero que revisen, que los lean, que miren esos videos muy bonitos para que conozcan un poquito de la historia y qué sucedió con el cólera, ¿no? Porque el cólera se diseminó a nivel nacional. Entonces, ¿y quién era el causante? El virus cólera. No, ahora ustedes me pueden decir, doctora, pero ¿y ahora ya no hay cólera? ¿Qué pasó? ¿Se erradicó? No se ha erradicado. Lo que pasa es que ya no estamos presentando la toxina que se presentó en aquella oportunidad. Entonces ahora son vibrios cóleras no toxigénicas. ¿Pueden haber cuadros de diarrea? Sí, yo me acuerdo que hace hasta 2 años tuvimos el cuadro de un paciente con diarrea y hasta tuvimos una publicación, ¿no? De que lo habíamos aislado a partir de los hemocultivos, ¿no? Entonces eso también resultó ser un trabajo de investigación. Estas bacterias son bacilos gram negativos curvados y también se pueden mover y se pueden mover por su flagelo polar que tiene, ¿no? También pueden metabolizar la glucosa por la vía fermentativa, tienen también la enzima citocromo oxidasa, que esa es una de las diferenciaciones con las otras bacterias que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Este es el famoso vibrio, ¿no? El famoso vibrio cólera. El del vibrio hay el de río, que es el vibrio cólera, el de mar, vibrio parhemolyticus, vulnificus, que vamos a mencionar. Hay también la aeromona y plesiomona que también se pueden aislar en los cuadros de las diarreas, ¿no? Por estas infecciones. Lo de vibrio cólera, donde apareció sobre todo más en la India, ya es endémica, ya el hombre resulta ser el huésped natural, como parte de la historia, como pueden ver ustedes, acá se describe en el año 1991, el año 2000, 1995, la presencia del cólera, que fue una epidemia en todo el Perú. Características del vibrio cólera. Esta bacteria es una bacteria aerobia, anaerobia facultativa, se multiplica cada 10 minutos. Su agar ideal es el TCBS, ya que es el tiosulfato, citrato, bilis y sacarosa. Va a metabolizar la sacarosa y lo vamos a ver que este agar, que es de color verde, las colonias se van a ver de color amarillo. Son sensibles a la acidez gástrica y también sensibles al calor. Esta es la característica, lo que yo hace un momento les decía. Lo que pasa es que nosotros lo que no hemos detectado actualmente o no se ha visto son estos serotipos, ¿no? Que son los que sí hubieron en la época de la epidemia del cólera. Ahora son sin serotipos y por lo tanto no son tan agresivas. Pero nosotros seguimos haciendo la búsqueda de estos vibrios cólera. Claro que sí, se sigue haciendo la búsqueda. ¿Mm? Entonces, el serogrupo O1 y el 139 son las que producen la exotoxina colérica, las que causaron las pandemias. Y el 01, el O, mejor dicho, el O1, este grupo contiene biotipos, que es el clásico y el TOR, y el serotipo Ogawa, Inaba e Icojima. Entonces, estas bacterias también vibrio carecen de cápsula. Entonces, por eso les decía que todo va a depender de qué biotipo, qué serotipo tenga para que termine ocasionándome las pandemias. ¿Mm? Bueno, entonces tenemos aquellas clasificaciones en las cuales la vibrio cólera pues no tiene estos antígenos, no produce exotoxinas, ¿no? Que son las que uno más encontraría. Por eso que uno también tiene que trabajar hasta con la toxina, ¿no? Con el serogrupo, sus toxinas, para poder detectarlo y poder ponerle el nombre y el apellido completo al vibrio cólera. Entonces, es importante también hacer mención de que el hombre resulta ser el reservorio, la afección va a ser por la ingesta de alimentos contaminados o la misma agua. Miren que aquí también para que yo pueda adquirir la infección necesito alrededor de 1 millón de bacterias. La característica del vibrio cólera, su diarrea, es una diarrea que se describe como agua de lavado de arroz, ¿no? Cuando uno lava el arroz,
el agua sale media blanquecina, ya ese color así tal cual lo describe en la diarrea producida por Vibrio cólera. Ajá. Entonces, el detalle de Vibrio cólera es que puede producir deshidrataciones intensas que pueden llevarte a cuadros de shock hipovolémico, acidosis metabólica, insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces las heces de convalecientes presentan vibriones por meses y años, o sea, también el vibrio, así como la salmonela, pueden convertirse en portadores, o sea, ya no tienen cuadro clínico, pero pueden seguir eliminando la bacteria en las heces. La toxina, entonces la toxina viene de un bacteriófago, dice CTX, productor de toxina, de la cual ingresa a la célula y se va a integrar al cromosoma. Entonces los genes van a codificar esa toxina tipo AB que está asociada al serogrupo O1. Entonces la toxina lo que va a ocasionarme es qué cosa, me altera la regulación de quién, de la adenilciclasa, ¿no? A nivel del donde en el intestino delgado. Entonces, al incrementar el AMP cíclico, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, ingresa la toxina del cólera a través del epitelio villoso, ¿no? del intestino. Entonces, me activa, pues, el AMP cíclico. ¿Y qué va a hacer al activarme el AMP cíclico? Me produce la salida de agua y electrolitos. ¿Ven? Eso es lo que sucede, por eso que nuestros pacientitos pierden sodio, pierden cloro, a través de las diarreas, ¿no? Y abundante agua. ¿Mm? Entonces, esto es lo que va a suceder con el pacientito y por eso que tiene que darle el tratamiento antibiótico de inmediato al paciente para que pueda recuperarse. Y miren ustedes, este es el agar TSBS que les decía que se ve de color verde y las colonias amarillas significa que la bacteria degrada lactosa. Olvidar ello. El cultivo tiene que ser un medio alcalino, ¿no? Medio líquido alcalino. En el examen directo en el examen en fresco de las muestras de heces se va a visualizar pues la movilidad bacteriana, ¿no? Tipo dardo. Entonces son la microscopía de campo oscuro y también hacerle la coloración de vago de preferencia, ¿no? Para poder ver la morfología. Importante también la prevención, la higiene de manos, consumir no alimentos contaminados, el tratamiento antibióticos como la acitromicina y regular el balance electrolítico. Vibrio para hemolíticos sí hemos tenido casos, nosotros en el hospital y hasta con trabajadores en el laboratorio, recuerdo. ¿Y cuál es el antecedente? El consumo de los mariscos crudos. Ahí, todos estos mariscos, almejas, ostras, cangrejos, mejillones, entonces ellos pueden tener ahí su vibrio para hemolíticos. Otra de las cosas que sucede con el vibrio para hemolíticos que se desarrolla muy bien en medios hipertónicos, no metaboliza la sacarosa, por eso que el agar de la TCBS solamente lo van a ver las colonias transparentes con el fondo verde. Entonces aquí no va a haber cambio de color amarillo como sí sucedió en el vibrio cólera. Necesita pH alcalino, puede producir hemólisis en el agar sangre, que se le conoce como el efecto de Kanagawa, ¿no? Son frágiles también a la temperatura, también se mueren a 70 grados durante 15 minutos. Ya les estaba diciendo, también acá esta bacteria necesita 1.000.000 de bacterias para producir el cuadro clínico, producen también su toxina que incrementa la permeabilidad vascular, tiene su pili para que se pueda adherir y también puede ser un factor de colonización. Ya les venía mencionando la diarrea secretora de vibrio para hemolíticos, ¿no? Que es acuosa, explosiva y sobre todo este tipo de vibrio se ha visto en países como Japón o el sudeste asiático. Ya les venía mencionando también el agar, este es el agar TCBS, sacarosa negativo, por eso que ustedes las colonias las van a ver de color verde, no se van a ver de color amarillo, recuerden esto. El vibrio vulnificus, si bien es cierto acá yo no he tenido oportunidad de ver casos, pero en otros países sí, mucho está relacionado porque cuando uno tiene una herida y se mete al agua, a las playas en el mar, entonces ahí uno puede adquirir la infección por vibrio vulnificus y tiene una alta mortalidad. Entonces son heridas contaminadas con el agua de mar o ingesta de crustáceos que estén mal cocinados. La infección puede producir así una fascitis necrotizante, ¿no? Así como la bacteria de los Streptococcus pyogenes que le decíamos la bacteria come carne. Entonces lo mismo también puede producir los cuadros de vibrio vulníficos.
septicemias que pueden llevar a la muerte del paciente. Y miren, este es el caso de un pacientito de 85 años que ingresó pues por una ulceración de la piel, ¿no? En el miembro superior izquierdo, dice, ¿no? Además con tendencia al sueño y también con fiebre. Durante un día, esto fue en el año 2022, ¿qué había pasado con ese paciente? El paciente dice que había sido apuñalado mientras limpiaba camarones de mar. O sea, el paciente era vendedor de mariscos, de estos productos marinos, y entonces mientras estaba haciendo la limpieza, pues lo apuñalan. Entonces, el hecho de que tenga una herida, ese va a ser el punto de partida para que pueda ingresar esta bacteria. Por eso que luego desarrolló somnolencia y fiebre. La piel superior del miembro superior izquierdo pues estaba enrojecida, ulcerada e hinchada y además tenía estas petequias y equimosis. ¿Ven? Entonces ya con ello, describiendo todo el cuadro clínico, pues se ve de que sí, era un vibrio vulnificus, son bacilos gram negativos cortos, ligeramente curvados. En el agar también se describió, le hicieron los estudios de las pruebas correspondientes y todo ello arrojó que era vibrio vulnificus. Entonces ya cuando inician el tratamiento antibiótico, miren ustedes cómo va bajando la hinchazón, ¿no? Y van desapareciendo ya las lesiones, ¿no? Y miren ustedes, y después ya del día 17 que el paciente ya se ve toda esa mejoría, ¿no? Interesante. Finalmente, ya para terminar, vamos a hablar de otras bacterias que también tienen mucha relevancia médica, como es Campylobacter y Helicobacter. Helicobacter, ¿quién no ha sufrido de una gastritis, ¿no? Por eso que las gastritis lo tenemos que identificar si el que nos está ocasionando la gastritis termina siendo un Helicobacter, porque el paciente debe recibir tratamiento antibiótico. Saben ustedes que con Helicobacter está asociado al cáncer, ¿no? A las lesiones ulcerativas en la mucosa gástrica y luego cáncer. Antes de hablar de Helicobacter, vamos a hablar del Campylobacter. Campylobacter es una bacteria que está en los animalitos, por eso que hemos puesto la imagen de los animalitos, y es una zoonosis. Cada animalito tiene diferente tipo de especie de Campylobacter, y la verdad que los que más nosotros hemos aislado en la población pediátrica de los Campylobacter ha sido Campylobacter jejuni. Y el hombre adquiere la infección por la ingesta de alimentos contaminados. Necesita una dosis elevada de los gérmenes para que pueda adquirir la infección. Entonces, está asociado acá el Campylobacter diarrea en humanos, asociado al Guillain-Barré. En el año 2018, aquí en nuestro país, hemos tenido brotes de Guillain-Barré en el centro, en el norte del país. Y se estuvo haciendo mucho de las indagaciones del por qué los pacientes estaban presentando Guillain-Barré. Y el Guillain-Barré se asoció a ¿quién? Con Campylobacter. ¿Cómo me entero yo? Que hay que hacerle los cultivos al paciente. El coprocultivo con hisopado rectal, hacerle los estudios, es posible las pruebas moleculares para ver si tenía en su presencia el Campylobacter. Y bueno, esta es la característica del Campylobacter. Miren ustedes, son bacilos gram negativos curvados, tienen la forma de una S o vuelo de gaviota o coma, ¿no? Son móviles por un solo flagelo. Son bacterias microaerófilas, por eso solamente requieren bajas concentraciones del CO2. No utilizan azúcares, por ejemplo aquí Campylobacter glucosa va a ser negativa, ni por vía oxidativa, ni la vía fermentativa, pero sí me va a producir citocromo oxidasa y catalasa positivas. No tiene la enzima ureasa y se va a desarrollar a dos temperaturas, a 37 y a 42 grados. Esta es otra de las cosas con Campylobacter, porque no es tan fácil tampoco observarlas en el agar, ¿ya? En el agar cuando hacemos la siembra del Campylobacter. Ingresa por la vía oral, sí, me invaden la mucosa del yeyuno ilium y puede producir cuadros de abscesos y necrosis. Entonces, también que aquellas células que llegan al lugar de la lesión, como son los neutrófilos, ¿no? Las células dendríticas, los macrófagos, van a estimular la producción de ¿quiénes? De factor de necrosis tumoral y citoquinas. Importante también tenerse aquel paciente que yo tenga, que tiene algún tipo de inmunodeficiencia que está relacionada con la inmunoglobulina A, mi paciente puede tener infecciones a repetición. Entonces, en el examen microscópico yo necesito pues valorar las heces,
ya sea con la tinción Gram o con la coloración de Bagó. ¿Requiere de medios selectivos? Claro que sí. Acá tenemos que colocar estos agares. Una vez realizada la siembra de Campylobacter, se guardan en estas campanas con una velita para que genere el ambiente con el dióxido de carbono, ¿no? Y están a una temperatura de 42 grados centígrados. Eso es lo interesante con el Campylobacter. Donde más lo hemos visto en población pediátrica. Entonces, estas bacterias se pueden autolimitar, pero ojo con ello, es importante pues también iniciar el uso de los antibióticos porque estas son más bien de poblaciones pediátricas, ¿ya? Y ahí está un poquito más de la descripción, por eso que nos dicen el uso de alimentos bien cocidos, el calor pues puede matar a las especies de Campylobacter. Entonces, lo importante aquí es la higiene. Finalmente, el Helicobacter, que fue una bacteria descubierta, bueno, hicieron que ganaran el premio Nobel en el año 2001 por la relación del Helicobacter con la úlcera péptica, mejor. Y son varias bacterias que son espirales o curvadas. Y bueno, pues el descubrimiento, miren ustedes, fue en el año de 1982, en la cual se vio de que el Helicobacter pylori era el agente de la gastritis y también de la úlcera péptica, ¿no? Este es un bacilo curvado en ramillete, como pueden ver en la imagen, sacacorchos, es un bacilo gram negativo. La más frecuente, la que más nos ocasiona las enfermedades es Helicobacter pylori. Y esta es una bacteria también microaerófila. Una particularidad que tiene el Helicobacter es que produce uriasa. Entonces, esa uriasa, ¿qué es lo que le va a generar? ¿De qué forma? Amonio. Y ese amonio es el que neutraliza la acidez gástrica. Porque si ustedes, ahora que están llevando histología, pues habrán visto de que la bacteria necesita, ¿no? O ya llevaron su histología, a nivel del estómago uno produce jugo gástrico que tiene el ácido clorhídrico, que también actúa como mecanismo de defensa para poder eliminar a las bacterias. Pero miren ustedes qué es lo que sucede con el Helicobacter. Entonces el Helicobacter lo que hace es producir eh, eh, amonio, ¿no? Y al tener esta enzima uriasa, entonces te va a neutralizar la acidez. Y por eso que el Helicobacter puede invadir las capas profundas de la mucosa gástrica. O sea, no solamente se va a quedar en la parte superficial, que uno a nivel de una endoscopía puede visualizar ahí que la mucosa gástrica está enrojecida, sino que también uno tiene que tomar una biopsia para poder encontrar la presencia del Helicobacter. Por eso que en la práctica nosotros vamos a ver unas láminas de Helicobacter, pero a partir de biopsias. Y lo van a ver ustedes ahí muy bien a esos bacilos que están ahí andando por la mucosa gástrica. Entonces, generalmente el Helicobacter sí no hacemos cultivos. O sea, si usted me pregunta si hacen cultivo, no, no lo hacemos. Es muy raro hacer los cultivos, es muy raro. Más bien solamente se hace el tratamiento, nomás se da el antibiótico ampliado, eso sí lo hace el gastroenterólogo. Pero nosotros en el laboratorio, si usted me pregunta, doctora, ¿y le hace cultivo? No, porque es muy difícil, es muy complejo. Entonces, solamente se llega a la muestra, así como ven ustedes acá, que nos llegan las biopsias que van para anatomía patológica, y anatomía patológica describe la presencia de estos bacilos con test de uriasa positiva, entonces hace mención de que sí puede ser un Helicobacter pylori. Entonces, nos puede colonizar muy bien la mucosa gástrica, induce la reacción inflamatoria, estimula la presencia de los macrófagos para que me produzca la interleuquina 8, lo que va a generar es una vacuolización celular, ¿no? Entonces, esto también, las mismas células te van a producir, ¿qué cosa? Factor de necrosis tumoral y superóxido para elevar lo que son las apoptosis, ¿no? En el caso de las células. Entonces, la gastritis puede permanecer por décadas y no necesariamente resulta ser sintomática. El riesgo es que tengas una enfermedad ulcerativa, una gastritis crónica, y pueda llegar también a un cáncer gástrico. Ya, por eso que la relevancia que tiene por el Helicobacter de poder detectarlo para que reciba el tratamiento antibiótico y evitar el riesgo de lo que son las neoplasias de estómago, ¿no? Entonces, el hombre resulta ser el principal reservorio
donde uno más va a tener las colonizaciones en países en vías del desarrollo, como es el caso de Perú, por ejemplo. ¿Mm? El diagnóstico, sí o sí, el gol estándar sigue siendo la biopsia de mucosa que se manda a anatomía patológica y el anatomopatólogo es el que va a terminar encontrando la presencia de estos bacilos. La presencia de la uriasa en la mucosa, claro que sí también, porque la uriasa positiva también me está indicando la presencia del Helicobacter, porque recuerden que la uriasa lo que hace es producir más amonio para neutralizar el ácido clorhídrico. No se usa el cultivo y resulta ser poco sensible. Pruebas moleculares se pueden realizar, la PCR en tiempo real, sí, para determinar la presencia del Helicobacter. El uso de la serología, de la inmunoglobulina G. Existe actualmente en el mercado el uso de la prueba antigénica en heces, ¿no? Para determinar la presencia del Helicobacter. También, ¿no? Y también los test respiratorios, ¿no? El famoso test del aliento, en la cual permite detectar el carbono 13, que está relacionado también con el Helicobacter. ¿Por qué? Por la producción de la bacteria del Helicobacter que nos produce, ¿qué cosa? La uriasa, ¿no? Esta de la uriasa. Entonces degrada pues lo que decíamos también de la urea. El test del carbono, el test del aliento que más se utiliza en la población pediátrica, también en los adultos se pueden utilizar, pero más lo usan los pediátricos, con la presencia pues del amonio. También ahí uno hace revisión o sospecha de que estás frente a una gastritis por Helicobacter pylori, ¿no? Bien, chicos, esto era lo que quería presentarles el día de hoy. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo. Bueno, espero no haberlos cansado de verdad. Solamente me queda agradecerles por su atención, por haberse tomado el día de hoy. Sé que ayer dieron también examen y por eso que yo hablaba con la delegada y le decía, es muy probable que no me vayan a escuchar en la clase. ¿Por qué? Porque su cabeza está pensando solo en el examen. Entonces, probablemente no me iban a atender como debería ser y por eso, bueno, pues pudo pasar el día de hoy. Bien, chicos. Entonces, cualquier cosa seguimos en contacto, ¿sí? Ya me toca preparar las preguntas del examen, que se nos viene pues la siguiente semana, no en esta semana, sino la siguiente, si no me equivoco, es el examen teórico, ¿ya? Recuerden que son preguntas tipo caso clínico, ¿no? Lo que yo hago son 20 preguntas, que ahí los van a preparar. Yo les mando las preguntas al coordinador y ya de esa manera pues prepara el examen. Listo, chicos. Entonces, si no hay nada más que decir, solamente me queda decirles que tengan buenas noches y ya nos estaremos viendo. Cuídense.